No, según yo, este bueno es como un noctámbulo, ¿no? Como un óptico. Yo me transformé en una criatura nocturna igual. Empiezo tarde el día. Me estaba esforzando por levantarme tipo 9 para tener algo de día. Claro, Y poner nada, pues lo discuto frente. a las 2. Y me quedo escribiendo hasta las 2, esa es la cuestión. Pues es funcional esa noche, esa trasnoche. Me he acostumbrado medio esforzándome por el horario, pero igual no sé, no es lo óptimo encuentro yo. Me gustaría poder dormirme a las 12 terminando la sesión, me acuerdo, chao. Es Pero ahí uno se queda, complicado. pues. A las 12 terminas todavía acelerado de la Sí, pues esa es la sesión. Pues, cuestión. bueno, Una vez no. me acuerdo que me acosté, estaba cansado, me acosté de la sesión y no hubo caso. Estaba vuelta para allá, vuelta para acá, no me pude dormir. Sí, tuve que pegar un palo en la cabeza para quedarme dormido. Muy bien, pues buenas noches a nuestros telespectadores. Aquí comienza un nuevo capítulo de este extravagante experimento de reunirnos en esta tertulia virtual para conversar y divagar sobre algunos tópicos de relevancia para quienes sean como nosotros aficionados a los juegos de rol y en general a estos mundos de fantasía, de ficciones colectivas, en donde construiremos relatos e historias. Bienvenidos sean una vez más, aquí Doctor Eterus para servirle. Me acompaña Ronald, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Aquí Ronald con ustedes, fanático de la media y de las armas cortopunzantes largas llamadas espadas y cosas por el estilo. Nos pusimos bélicos al tiro, me gusta, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar conversando hoy. Buenas noches, Marchan, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Yo soy Marchand, acá un hombre que 2 veces por semana le grita una hoja de papel con manchas de café y polígonos de plástico de diferentes formas. ¿Cómo nos presume que tiene mesa presencial, Marchan? Uno acostumbrado ¡Ah! ahí al digital. Siempre el rico riéndose ahí, ¡Claro! burlándose del pobre. Oye, hoy día se suspendió Claro. la mesa, estaba enojado. ¡Ay, qué tragedia! No, ¡Qué tragedia! el peor, el peor Ok. peligro. Claro. No, falla uno, El fallan dos, ya culminar. fallan todos después. Como que... Ah. Bueno, aquí estamos entonces para pasar las penas de la sesión suspendida. Hoy tenemos un tópico bastante jugoso y que nos va a dar bastante de lo que discutir y de lo que reclamar, que nos encanta. Y tiene que ver con uno de los momentos del juego de rol en donde se espera el momento más épico, más emocionante, la acción. Muchas veces nos enfrentamos a realidades en las que los turnos de combate se vuelven tediosos o interminables o las rondas se extienden tanto que no alcanza a levantarse, ir a prepararse un café, ir al baño, volver y todavía no nos toca de nuevo. Vamos a tocar estos temas peliagudos, controversiales y los vamos a mirar con una vista y buscando una solución, buscando por supuesto dar una respuesta a este problema. Así que comenzaremos de inmediato con nuestra sesión de hoy. Aquí comienza un nuevo capítulo de nuestra tertulia. Todavía no le ponemos nombre al podcast. Ya le pondremos un nombre y saldrá precioso ahí con nuestro logo después de la cortina musical. Así que me gustaría abrir esta conversación sobre los turnos de combate, sobre el tiempo de combate y cómo resolver algunos de los problemas. Si les ha pasado, por ejemplo, que estando en una sesión de combate, en un momento ahí de acción, el ejecutar una acción, el tener la idea de ya voy y corro atravesando el campo de batalla y quiero ejecutar este golpe, se traduce a la mecánica del juego en una serie de condiciones, en revisión de reglamentos y finalmente terminamos haciendo un par de tiradillas y discutiendo y nos separamos de esta emoción del momento. Si han tenido experiencias de este tipo, esta es la oportunidad para que revisemos ese tipo de comentarios. Así que comenzamos conversando con Ronald. ¿Cuáles suelen ser las causas de este problema de los tiempos? ¿Cuándo el juego, cuándo el combate se vuelve tedioso? Parálisis por análisis. Yo diría que ese es el peor problema
de la demora entre turnos en un combate. ¿Ya? Abrir Cuando el libro hay, de reglas. Abrir el manual. claro, mira, yo creo que se mezclan varias situaciones porque para mí es algo terrible cuando se empieza a alargar el turno de un jugador. eh, no sé, a mí me desesperan. Por eso me gusta más dirigir que jugar realmente, ¿no? Porque así estoy ocupado todo el rato. Pero yo diría que uno de los factores es ese análisis por parálisis. Cuando tienes varias opciones, ¿ya? Sobre todo cuando juegas una clase o algún tipo de personaje que es más complicado, ya sea porque tiene muchas variantes, eh, hace que el jugador no sepa elegir bien. Curiosamente, yo creo que siempre se da con los, por ejemplo, gente que juega con magos, por ejemplo, Es con lo que se me magos viene a la en. mente. Sí. Claro, yo hablo generalmente de D&D porque ese es muy fuerte, ¿ya? Hay otros sistemas, por supuesto, pero cuando el sistema es complicado y cuando tienes que memorizar muchas cosas, eh, ahí empiezan a dudar y sobre todo también la falta de decisión. Ya, eso es algo que uno debe ver como jugador, igual como lo va a afrontar, porque, mira, yo me imagino mi escenarios de terror, generalmente empieza un combate y la primera cosa que ralentiza todo es las tiradas de iniciativa, ¿ya? Tiras iniciativa y ahí como que se corta la emoción de tú Claro, se narras vuelve la emboscada, abstracto y la claro, escena. claro, una pisada y todo el cuento, tira iniciativa y ahí empiezan a tirar iniciativas, empiezas a contar los puntitos, empiezas a ordenar, ya tienes un quiebre ahí como en la Claro, dinámica claro. del combate. Después de eso empiezan en los turnos y lamentablemente como jugamos por turnos, o sea, jugamos por turnos porque es una forma ordenada de poder decir lo que sucede, Y que todos los jugadores, participen, claro. claro, y que todos pueden participar. Mecánicamente es lo más En factible a teoría, la hora todo, de estandarizarlo. claro, exactamente. Pero resulta que todo se supone que sucede al mismo tiempo, pero muchas veces los jugadores están esperando qué es lo que va a hacer el otro para hacer algo ellos, ¿ya? No ha decidido nada y recién cuando llega su turno, empiezan a pensar en ese momento qué van a hacer. Y te empiezan a decir en voz alta su razonamiento de lo que van a hacer. Sus Y es como, opciones, yo creo que claro. también hay un tema de etiqueta ahí que, claro, empiezan por un lado, o empiezan a preguntarte opciones si hago esto, y si hago esto, y si hago esto, empiezan a preguntarte opciones. Y también creo que hay un tema de etiqueta que se debería tener, que es pensar, oye, si yo me como 5 minutos en mi turno, estoy haciendo que mi compañero que también quiere jugar se empiece a demorar más y así se empieza a juntar la bolita de nieve y al final Claro, se empieza a hace un tener taco un turno entre cada todos. 25 minutos. Una vez cronometré eso, o sea, entre turno y turno, pucha, pasaron como 25 o 30 minutos y honestamente me quería tirar del Suena, puente. suena exagerado, pero la verdad es que es más real de lo que uno podría imaginarse. De pronto, el estar rodeado de amigos, el pasarla bien al final del día, hacen borrosa esta problemática, pero nos gustaría hoy profundizar un poquito más en ello. ¿Qué nos puedes contar, Marchand? ¿Dónde encuentras que aparecen los problemas al jugar un combate, por ejemplo? Creo que la orientación que plantea Ronald es como la más general, como quizá la más estándar. Ciertamente, aquí la responsabilidad, como es un juego comunitario y cooperativo, incluso de parte del DM, es compartida. O sea, hay un tema de ritmos que tiene que llevar el máster y un tema de compañerismo que tiene que tener los jugadores, porque de repente eh, tení el jugador que no se sabe su hoja y empieza a leer y como dice Ronald, te pregunta opciones al máster y ahí te echáis 10 minutos fácil si estés jugando un caster, ¿cachai? O si estés jugando un caster a niveles altos. Y tení otro tipo de jugador que busca ser narrativo, porque el problema de la iniciativa, y esto llevándolo netamente a lo que es D&D o Pathfinder o todos estos sistemas medios de 20, ¿cachai? Porque ya podemos hablar de otros sistemas de combate, pero Claro, sí. un poquito como
o del estándar, eh, cuando ya tiré iniciativa, rompí un estándar narrativo. Y nos falta el que quiere seguir eso y decir, yo quiero ser protagonista de forma involuntaria. Estamos pensando en que nadie quiere, pero de repente alguien se pone a narrar y a hablar con los otros personajes, a decir lo que siente en lo suyo y puta, te echáis 10 minutos en una cuestión que no me interesa porque yo quiero tirar mi bola de fuego luego. Es el momento de la acción. Y encima de todos, y la bola de fuego encima de todos. Claro, no, Claro. y ahí viene, sabes que cállate, bola de fuego. Claro. Mira, yo generalmente el En ese estándar que momento ocupo es está simple. La ronda de combate dura 6 segundos. Entonces, si lo que tú Enseguida, dices dura sí. más de 6 segundos, se terminó tu turno. Es un, Sí, es un buen factor, sí. son elementos, o sea, pero también ponerse un poco los pantalones en el sentido del máster de agilicemos esta cuestión sin que Ahí la está lo de la persona sienta etiqueta que que está decía jugando Ronald. apurado y que los mismos jugadores Claro. también sean ordenados. De repente, pucha, en el rato que da la vuelta, uno puede pensar, ya, ¿qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está haciendo mi compañero? Luego, sí, es un juego que estamos todos involucrados, todos estamos súper atentos, ¿cachai? O sea, yo sé que nos falta la persona que está metida en el celular o que está haciendo otra cosa, pero Ay, no debería ser, terrible. ¿cachai? Deberían estar todos involucrados. Y, pucha, yo alguna vez lo reclamé en alguna mesa que juego contigo, Doc, ¿Marchán de reclamando? que No lo he realmente me visto acuerdo, nunca, jamás. muy No me raro, suena muy marchar raro. eso. Ese ¿Cómo no es que no me Es más suena? político, es Claro. más polite. Debe ser otro. No, pero alguna vez Ya. lo cronometré y, loco, yo me fui a hacer un café, así como herví el agüita, me hice un pancito, volví, todavía no era mi turno. ¿Cachai? O sea, Sí, sí pasa, sí, es real. ahora, Es y real. el problema es Te que yo entiendo, hermano. intento gestionar eso, intento decir, ya, yo quiero que mi personaje haga esto, se mueve aquí y acá, y yo creo que lo resuelvo en 2, 3 minutos, quizás estoy siendo exagerado, pero Men, yo sé lo que quiero jugar, incluso yo sé lo que quiero segundos. montar. De, Segundos, sí. Claro. de repente ocurre que, claro, no sé, pues yo quería hacer algo y al que quería atacar muere, y pucha, habrá que modificar un poco la acción, y ahí tengo que poner un poquito. Pero estáis involucrado, estáis moviendo, estáis haciendo cosas. Pero cuando empecé a preguntar, ¿y si hago esto? ¿Y si hago esto otro? Y Claro, como evaluando jugador opciones. es importante tomar decisiones rápidas. Y tomar decisiones rápidas involucra que te equivoques. Y equivocarse, como habíamos hablado en podcast pasados, es parte del juego. O sea, tú querís que el personaje se equivoque, ¿cachai? Chucha, no tuve que haber atacado a este. O me equivoqué, gasté el espacio conjuro en algo que no tenía que haberlo hecho. Eso es lo entretenido de la larga. Claro, vas saltando de un problema Claro. a otro rápidamente. Es parte del juego Claro. igual. Eso Claro. por parte de los Claro. jugadores, ¿Sabes porque ya qué? después podéis pasar a lo que es Master. Que esa es la parte más A ver, entretenida. Claro. Claro. ¿Sabes qué? El tema de tomar riesgos y fallar es una parte que es bastante importante, que es como un tema casi como de crecimiento del jugador, el de atreverse, porque muchas veces los jugadores tienen sus personajes y honestamente quieren estar en la aventura, pero que sus personajes no les pase nada. Entonces buscan formas, buscan formas bastante rebuscadas de que su personaje esté casi intacto, así como voy a tomar el riesgo sin riesgos. claro, Ahora, buscar igual hay la un punto óptima que yo condición creo que esto es siempre. como una sinergia dentro de todo, que, claro, igual yo creo que esto es como una sinergia porque, perfecto, si los turnos son largos, es bastante malo esperar más de 20 minutos que te toque equivocar para luego pasen 20 minutos más para Qué que terrible. tengas una nueva Sí, oportunidad, pues, ¿te Llega a fijas? ser Esa cuestión frustrante. es torturante, sí, terrible en verdad. claro. Ahí, Mm. en ese punto es que yo, por ejemplo, propondría alguna solución. No sé si todavía llegamos al punto de las soluciones, las posibles Sí, sí, soluciones, pasamos. o estamos en el segmento Pasamos. de todavía, porque creo que está bastante claro. Porque Odiamos que los turnos estamos sean largos. Eso, reconociendo, estamos reconociendo el problema. Estamos todos de acuerdo con eso. Creo que se explica a sí mismo.
Así que pasemos inmediatamente a proponer soluciones, porque no solamente nos juntamos a gruñir y a reclamar, sino que buscamos activamente resolver Claro. estos problemas. Me gustaría proponerle entonces qué es lo que no debe olvidarse en un momento de acción, en una escena de combate, donde siempre tenemos que mantener el norte. En lo personal, por ejemplo, me gustaría siempre mantener la tensión del momento, que se sienta emocionante, que se sienta adrenalínico, que sea un combate memorable, incluso si es solo uno de encuentro aleatorio, de viaje, de paso, para mermar los recursos o para marcar una idea. Yo considero importante mantener siempre en el combate la tensión, que se sienta que hay riesgo y peligro constantemente. ¿Qué consideran importante mantener en un combate, Ronald? Lo que menciona es bien entretenido. Siempre que trato de citar a alguien, parto con un no recuerdo bien. ¿Ya? Y después la Eh, cita precisa, exacta, el año, la página. claro, no recuerdo bien, pero hay un autor, ya que es Hankerin Ferinale, que es un escritor y diseñador de juegos de rol de Estados Unidos, que se conoce por su canal de YouTube que se llama Runehammer. Y tiene un juego que se llama Index Card RPG, ICRPG, ¿ya? Ya, Él, en la parte del máster, cuando describe sus encuentros, menciona algo que son, no me va a sonar bien la pronunciación, pero es como Street, eh, Threat y ¿cómo se llama? Y Trick, una cosa así, ¿ya? Que es ya. como tú le ofreces el dulce a los jugadores para que vayan a alguna parte, ¿ya? Digamos que en la habitación está el tesoro. Ese es el treat, ¿cachai? Ya, perfecto. La golosina, El que lo gano que te yo, llama, ¿sí? ¿cachai? Claro. Luego viene ¿cómo se llama? La amenaza, ¿sí? La amenaza, Claro. ¿cachai? Que es el peligro que puede haber. Pero luego viene el tiempo, que por eso no recuerdo si lo cité bien, que es, él, por ejemplo, tiene una mecánica que yo he usado en D&D, en otros juegos que no es el Index Card RPG, que es tirar un dado de 4. Entonces eso significa que en un de 4 rondas, algo va a pasar, que va a cambiar las Ah, tornas muy del juego, que puede bueno, ser muy una bueno. complicación, puede ser algún cambio ambiental, puede ser que lleguen más enemigos, por ejemplo. Está esa habitación, está el tesoro, ellos entran. El tesoro tiene, ¿cómo se llama? Una amenaza que es, hay trampas y tienen que desactivarlas o algo por el estilo, ¿cachai? Pero tienen que Está bueno porque hacerlo es en un mecanizar de lo que 4, dice el Doc, pues, ¿cachai? claro. Es Y tienes meter un Mantener de la 4, claro, tensión. y mecánica tienes la un de 4 tensión. rondas para deshabilitarlo, porque de lo contrario se abre la puerta de golpe, ¿cachai? Se rompe la puerta lateral y entra un troll con un mazo en la mano, Ah, y se vuelve ¿cachai? Y ahí cambia peligrosísimo la... el Claro, combate. claro, eso es algo que encuentro bien del tema de mantener atención, que tienen Buenísimo. que haber variables, no puede ser solamente un combate directo. Tuve un combate directo hace pocas semanas atrás y la verdad es que tuve bastantes quejas porque fue simplemente un encuentro entre un par de monstruos con los personajes jugadores, pero no hubo dinámicas alrededor, ¿ya? No hubo peligros ambientales, no hubo... Golpes para allá, golpes para acá nomás. Claro, entonces, claro, no fue muy entretenido, no fue muy entretenido. Eh, Mira qué pero interesante. Esa dinámica de las rondas antes de que algo suceda, me acuerdo de la prueba contigo en un módulo sobre un dragón rojo, me acuerdo. Y en la antesala, antes de enfrentar al villano, nos propusiste eso. Tienen un de 4 rondas y nos salieron, no sé, dos. Para resolver este encuentro antes de que algo más suceda. Y a mí me dio un susto, dije, no, no quiero esperarlo. Vamos a gastar recursos porque estábamos a puro cantrip, a puro truco. Vamos a gastar espacios de conjuro, qué sé yo, para resolver esto rápido. Lo conseguimos eventualmente, pero se sintió la claro, tensión para un encuentro previo al combate definitivo. Muy bueno, muy bueno. mira, en Navidad estuve corriendo un módulo que escribí que es Krampusnacht, otro módulo del Krampus para Navidad. Sé que no es muy Bueno, nerd, bueno, pero bueno. es mi módulo, lo Algo escribí nunca yo. antes visto. ¿Ya? Y claro, algo nunca antes visto. Entonces, es un calabozo como de 3 habitaciones, ¿ya? Donde tienes una antesala, una habitación principal, 2 salas laterales y con cosas por descubrir. Pero el tema es que tienen que abrir la sala principal, que es donde se encuentra el Krampus, que tiene unos niños secuestrados, están en una jaula colgando sobre
una especie de pileta de un líquido mágico tóxico, algo raro pasa ahí. Yo cuando lo corrí dije que era cola de mono. Claro. Pero funciona igual. Como Claro. para que sea más Claro. matemático. Para que Family quedara más friendly, para todo claro. público. No, esta cuestión es como se llama ácido. El Muta Ronald a los le niños, puso los transforma, ácido. claro. Claro, ácido Claro. mutagénico. Los niños después se dan cuenta que los monstruos con los que estuvieron peleando eran niños mutados, cosas por el ¡Ay, estilo. qué terrible! Entonces, Qué Oye, terrible. esos la documentales, amenaza, yo la amenaza la hice por tiempo. Las primeras 2 horas de una sesión de 3 eran para entrar, investigar y todo, pero llega cierta hora, en cierto momento donde les digo, a las tanto en punto va a empezar a bajar esa jaula, ¿ya? O en tal tiempo real, en tal buenísimo. momento, claro, tienen tantos minutos porque la jaula va a empezar a... Entonces empiezan a asustarse, ¿cachai? De hecho, la sesión que tuve, una jugadora que tuve el gusto de que me pudiera decir ella, que es una jugadora de España, que me dijo, yo generalmente en estos turnos yo me aburro entre turnos, mientras no me toca, como que estoy en otra parte, hago otras cosas, Claro, pero acá estuve todo el rato así sentada al borde de la silla, pero concentrada en esto, por lo que iba a suceder, ¿ya? Porque tenían que abrir esa cuestión antes de que quedara el desastre. que te obliga a Pero estar atento. eso es algo que podemos hacer nosotros. Para que tu gestión sea eficiente, po. Porque si tenéis Claro. 3 rondas para concluir el combate sin tener efectos negativos, tenéis que estar, ya, chuta, voy a hacer esto acá, voy a hacer esto acá. Tenéis que estar súper pegados. Y de repente también, bueno, un poco como intentando contestar la pregunta del Doc sobre Ajá. qué hay que mantener siempre con el tema de la, aparte de la atención. A mí me gusta, quizá medio repetitivo, pero a mí me gusta mucho el entender que estés jugando con otras personas y que tenéis que respetar a esas otras personas y que la finalidad es pasarlo bien. O sea, cuando ya estás todo enojado porque la cuestión no funcionó o alguien pasó a llevar a otra persona, yo prefiero dejar la mesa ahí. Ya sea como máster o como jugador, yo me he levantado alguna vez enojado de una mesa. Como, ¿sabéis Me voy qué? indignado. Sí, métete la hoja por donde mejor te quede. Ya. Claro. Me voy. Me llevo el manual, me voy. Claro, Claro, agarro me mi llevo la dado, pelota así, algo que eso. queráis con la Esta hoja. es mi casa. No, pero Claro. ha pasado quizá una pura vez, pero el punto es de que Ya. al menos yo creo que es muy importante, tanto narrativamente, pero en la parte como allá más estructural de un combate, o sea, al menos lo que te plantea D&D, como combate estructurado, es entender que estás jugando con más gente que también quieren ser protagonistas, que también quieren ser parte de una historia, ¿cachai? Porque nos falta la gente que dice, yo soy el protagonista de esta cuestión, yo soy el Goku, y no puedo perder. Claro. No puedo fallar. Sí, ahí entra así igual el rol de uno como máster también de ir educando a los jugadores, porque igual nosotros tenemos expectativas, nos sentamos a la mesa y esperamos que los jugadores las cumplan, pero como decía alguien por ahí, hay que ponerle el máster a Dungeon Master. Entonces, lo primero que yo creo que antes de... hay que conversar, sí, como dices, estamos con otras personas y tenemos que conversar y tenemos que decirle ciertas normas, ¿cachai? O ciertas como etiquetas, o sea, mientras sea el turno de sus compañeros, en vez de mirar el celular, por favor, vayan pensando qué es lo que van a hacer para que cuando llegue su turno puedan tomarlo rápido. Y así las rondas van a pasar rápido. ¿Y por qué les pido esto? Porque si ustedes se demoran 5 minutos, luego su compañero 5 minutos, luego otro compañero 5 minutos, con 4 jugadores ya son 20 minutos cada uno que va a jugar. Buen montón de rato. Entonces, claro, entonces es mucho. Tienen que pensarlo durante. Lo otro también, porque también me ha sucedido, y de verdad no es por ser pesado, porque yo creo que alguien que esté escuchando va a decir, estos tipos tienen que ser desagradables. Pobres los jugadores que les toca jugar con estas bestias. Somos gente gruñona. Claro, pero claro. ¿Por qué no dejan ser si los jugadores? Claro. Pero yo por lo menos mis jugadores los tengo secuestrados en el sótano, así que llevan jugando conmigo todo tiempo. Pero mis jugadores vuelven, pues. Ese es el tema, ellos vuelven, porque cuando toman el ritmo, el tema de la adrenalina que tienen o el desafío es otro.
¿ya? No es es una exigencia que va en beneficio del juego, no es en detrimento, aunque pueda sonar así. Porque efectivamente tú quieres jugar el juego, no quieres estar viendo como los demás juegan. A mí una vez alguien me dijo eso. Alguien me dijo, no, yo no tengo problemas ni pasatiempo porque a mí me gusta escuchar cómo otros describen, me gusta cómo tiran los dados. A mí me gusta ir al Sí, banco, sí, hacer cola en el igual lo he banco, escuchado. claro. Y que antes de mí le toque ojalá a una señora ancianita que va a depositar mucha plata en moneditas, ¿cachai? Y mientras está depositando en monedas y yo veo eso, después de que he estado una hora perdiendo mi tiempo, viene alguien y me da una parada en la entrepierna, eso es lo que a mí me gusta, es como, no, Lo disfruto, ¿no? claro, lo disfruto, es como, eso es lo que escucho en mi cabeza, Hágase ver, señor. claro, claro, pero eso, hay que conversar con los jugadores, hay que Sí. partir con las expectativas de decirle que esto es lo que esperamos, trata de ver esto, prepara esto antes. Y cuando llega el turno, cuando un jugador te dice eso de Master o Doc, ¿Qué pasa si claro, ¿qué pasa si? Mire, yo estoy pensando, ¿y si hago esto? tengo esta Yo la idea? verdad es que en vez de decirle, mira, podría pasar esto, sería como, y si hago esto? Hágalo. ¿Pero qué va a pasar? No sé. Veamos. Yo les digo, solo hay una Dime forma de tú. saberlo. Claro. Claro, vamos a Probemos, po. averiguarlo. Tira un Claro, Eso. dado. es que no Te sé, invito a jugar. decídase. Te Claro, invito a jugar. tienes que decidirte. Yo no te puedo dar la respuesta. Si no A sabes qué hacer, ver. quedas esquivando. Pero está Claro, pasando sí, el tiempo. y saltamos rápido. Claro, y pasamos al siguiente. Hasta que te crezca un par no sabes. Mira, Ya, oye, pero Ronald, por la a cresta. propósito del diálogo, me gustaría que pasemos ahora algunos consejos que podamos dar en virtud de resolver este problema, tanto para jugadores como para el narrador. Me voy a tomar de lo que menciona Ronald de manejar las expectativas y de dialogar con el grupo, de oficiar de director de juego. Finalmente dirigimos la interacción entre personas y es súper necesario que podamos mantener ciertos estándares y llegar a acuerdos. Me ha pasado, por ejemplo, que he tenido conflicto particularmente con algunos conjuros, estoy hablando de D&D, algunos conjuros que invocan a otras criaturas. Y a muchos venimos de, no sé, pues, experiencias de RPGs de computador, por ejemplo, en el Diablo que yo jugué, el Diablo 2, estaba el nigromante que tenía su ejército de esqueletos y entrabas a la mazmorra y barrían por ti. Y era muy divertido. Pero en juegos de rol, de mesa, como D&D, la verdad es que el invocador es un verdadero fastidio. No funciona bien, no está bien construido. Mecánicamente es tedioso más que efectivo. Y he llegado a la conclusión en muchos grupos que omito, definitivamente, elimino la posibilidad de que puedan tener acceso a esas habilidades en virtud del juego. Porque que un jugador solamente concentre la atención en 10 minutos de juego, sin exagerar, porque controla cada uno de los 24 ratoncitos que ha invocado para que hagan cosas diferentes, el único que se divierte es el que está jugando. Y el resto, la verdad es que no. Entonces, esa es una de las cosas que he podido en virtud de la experiencia colectiva. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué consejo o qué solución podríamos ofrecer para este problema? Marchand, Mi- ¿qué Mira, opinas? acá Ronald mencionó algo. Bueno, aclarar que este tema nace porque en el grupo interno que tenemos, para que la gente sepa, Ronald mandó un video de Dungeon Craft sobre cómo acelerar el combate en D&D. Porque esto no es un tema, no es algo que se nos ocurre a nosotros y No, que seamos unos claro, genios. viene de Esto es una discusión décadas. eterna. Claro. Claro. Desde que No se- tengan miedos, hermanos, de decir que están hartos de los turnos largos. Salgan de las sombras. Atrévanse a ser impopulares. Díganle al jugador que Claro, está frente suyo que confiésenlo, se también apure, lo detestan. que suelte el celular. Sabemos que están por ahí. Qué bueno. Oh, es catártico. Claro. No tengan miedo de Eh, decirlo. el punto es que esto lo Apréndete los conversamos y conjuros. uno de los primeros... Oye, yo ¿Ya? odio cuando no se sabe en su hoja de personaje. Lo detesto tanto, pero bueno. Eh,
Bueno, uno de los temas que se hablaba en el video era como algunos tips y mencionando también un poco lo que había dicho Ronald sobre eh, el número de jugadores y también va muy de mano con la gestión de los conjuros en los personajes que van a ser caster. Porque si tení 8 o 9 jugadores en mesa, que lo he visto, he estado ahí, yo también sufrí como ustedes, audio escuchas. He También escapado de ahí. estuve una hora esperando que me tocara para que me mataran. Pero No, no. me sacaron uno. Claro. Pero ¿Te llegaste a cuestionar si realmente te gustaba este hobby? Así como, ¿realmente me gusta esto? ¿Para eso Qué un juego? buen panorama de sábado. pero Claro. yo no, de sábado una cosa, pero cuando juegues en semana, ya venís cansado y la queréis pasar bien y le estáis pasando canuta, no, hermano, eso Ah, no. no, no. Me Entonces, pido un Uber, me voy para la casa. y este es un tema que hemos discutido varias veces, ya parece como running gag, pero con el Doc, yo siempre me quejo de que no quiero matar a ese jugador en mesa. Entonces de pronto cuando dice, oye, invitamos un séptimo, yo me pongo, pero con que me pongo capa de espada, me Con aferro con violencia. uñas y dientes. No, 7 no, porque claro, ocurre que según yo el número mágico bordea entre el 3 entre mínimo 3 jugadores, de hecho puede ser menos, pero como para que funcione bien 3 jugadores, hasta un máximo de 6 si es que son jugadores experimentados. Más de eso se tiende a chacrear la cosa. Y de repente el doc dice, no, pero es que siempre falla alguien. Pero cuando no falla ninguno y Ah, están los cuando están 7 todos. u 8 personas en la mesa, es pero un gallinero, un maldito gallinero. Y si ya narrativamente es complicado llevar 8 personas más el máster y en un combate, ándate al mundo de la África, Me hermano, yo voy. sabía. Mira, voy a dejar escrito lo que quiero hacer, Pobrecito, Marcial, me cómo lo ha voy a hacer la traumado. comida para mañana. Claro. Me avisé Sí, si pues queda alguna con duda. ocho, con Qué ocho buena. jugadores, Así contando dos de que mesas. sean muy experimentados y se tomen un minuto en su turno, y el espacio que queda como entre medio, pucha, igual son 15 y 16 minutos entre turno y turno. Entre No, y vueltas, nunca po. va a ser un minuto, nunca, jamás va a Sin, ser un minuto. sin considerar el turno de los oponentes. Perdóname, Claro, Juan, po. pero yo cronometraba mi tiempo en algún momento cuando jugué contigo. Yo me tomo un minuto en mi Ronald, turno. nadie juega como tú, me gustaría, me gustaría transparentarlo. La gente se toma tiempo. Es que hay varios estilos de juego y hay que respetarlos también. Pero una de las cosas para que ya esto fuera exclusivamente del combate es la cantidad de jugadores. O sea, si queremos Ya, contar una historia bien y queremos pasarlo bien todos, yo mira. creo que más de 5 o 6 jugadores en mesa, pucha, ya se hace complejo. Se hace complejo para un máster, incluso para un máster experimentado, y se hace complejo para los jugadores. A mi gusto. Oye, está bueno esto porque yo les preguntaba dónde detectan los problemas en un combate, en una escena de acción, y esperando yo que me dijeran, no, en el momento en el que, por ejemplo, los turnos se vuelven muy largos, qué sé yo, que el mago, que los conjuros, y me han propuesto respuestas que tienen que ver con antes de la escena del combate, como la tirada de iniciativa, o antes de la sesión, como es la cantidad de jugadores. Entonces es un problema que se puede resolver con vistas también a cosas mucho anteriores a la propia escena. Interesante. Ahora sí me gustaría enfocarnos específicamente desde que tiramos la iniciativa o abrimos los turnos de acción, las cosas que se pueden hacer para mejorar una dinámica de combate, por ejemplo. Eh, Siempre volvemos a hablar sobre los casters, sobre la magia. Hay efectos en los juegos sobre la magia que muchas veces tienen un texto súper largo. Sin ir muy lejos, por ejemplo, conjuros de invocación, vuelvo a decirlo, o conjuros de teletransporte o de expulsión de criaturas, tienen un texto inmenso con una serie de cláusulas y condiciones que exageran en verdad lo que podría resultar. Al final es una tirada lo que uno tiene que hacer, pero ese mamotreto de texto, la verdad es que molesta, estorba muchísimo. Esta idea de que si el diálogo de una persona toma más de 6 minutos, de un personaje, perdón,
más de 6 segundos ya no es viable. A mí me gustaría añadir también que si la lectura de un conjuro dura más de 6 segundos, también fuera. Porque es demasiado tiempo que uno puede perder en examinarlo, en abrir el manual de reglas para revisar las condiciones, si se cumplen o no se cumplen. Hay conjuros súper complicados. Pero eso ya es un error de diseño de juego, un problema de diseño más bien. El cómo enfrentarlo creo que estaría de todos y encontrar alguna manera. A mí me gusta entonces abordar el tema de la magia haciendo la etiqueta, haciendo el requisito de que el jugador tiene que estar súper claro con lo que sucede. Porque si nos ponemos a leer, este conjuro dice aquí, acá, acá, y el jugador no lo tiene claro, empezamos a conversar con el narrador. ¿Qué hace realmente entendiendo, como aprendiéndoselo en la mesa? Y la verdad es que no es el momento. Hay otros momentos para hacerlo. ¿Qué opina Ronald? Mira, es un tema interesantísimo. Interesantísimo. Porque, mira, una vez vi comentarios al respecto no me acuerdo qué diseñador en particular de juegos que estaba haciendo los conjuros mucho más resumidos, ¿ya? Ojalá 1 o 2 líneas, un párrafo, pero corto. ¿Ya? Buenísimo. Porque si tú empiezas a analizar algunos conjuros, hay cierta información que te es útil, ¿ya? En temas de transferir información de una persona a otra. Yo, por ejemplo, como máster, si un jugador tiene un conjuro, quiero saber, primero, ¿tiene salvación? Sí. ¿De cuánto? Tanto. ¿Cuánto dura el efecto? Dura una cantidad de tiempo, dura hasta el inicio del siguiente turno del lanzador, ¿cachai? La duración. Y si tiene algún otro detrimento, si tiene daño, ¿cachai? Esas cosas son datos puntuales. Es como, Claro. ok, voy a lanzarle Claro. esto ya. ¿Tengo que hacer alguna salvación? Sí. ¿De qué? Tanto. ¿Dificultad? Tanto. Pero esa respuesta. El asunto es que cuando se escriben estos conjuros, y esto también lo vi como una crítica de alguien que comentaba al respecto, es que muchos dicen, a mí me gusta que el texto sea largo, que sea narrativo. ¿Ya? Por ejemplo, la vilipendiada cuarta edición tenía algunos textos que eran más precisos, pero como parecía un manual tan frío, a muchos no les gustó. Un diseño que es como un artefacto de la época o del mundo del juego, ¿ya? Algo de lo que estoy totalmente a favor, y de hecho, como habíamos conversado previamente antes de empezar esta sesión, Matt Colville, que es un diseñador de juegos de rol de Estados Unidos, que tiene un canal de YouTube y, ¿cómo se llama? Y tiene una empresa de juegos de rol que se llama MCDM y que ha sacado un material bastante interesante. El último juego que sacó, el Draw Steel, no lo he jugado, he escuchado críticas bastante positivas, pero una de las críticas que tiene es, por ejemplo, el diseño del manual, que lo encuentran muy simple, casi brutalista en cuanto a diseño. Porque él quiso alejarse de esta estética de ¿cómo se llama?, de artefactos del mundo. Cosa que yo encuentro igual no una decisión acertada, porque también te da ambientación el diseño. Pero el asunto es que, volviendo a este tema de la información, a muchos les gusta leer el conjuro largo porque les da esa evocación como si estuvieran leyendo magia real, un conjuro real. Y muchas cláusulas que empiezan a aparecer en los conjuros también suceden de la interpretación que puede hacer el jugador o el máster de la regla. Porque la regla puede ser muy simple y al ser muy simple tiene muchas interpretaciones. Podría interpretarse de una manera que, no sé, por ejemplo, puedo crear agua dentro de la nariz del enemigo para ahogarlo. Claro, llenar los pulmones de agua, sí, sí. Claro, quiero crear agua dentro de sus pulmones. Entonces se va a transformar un conjuro que es una cuestión muy simple, utilitaria y básica en algo letal. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Deja el criterio. Generalmente lo que sucede es que los juegos que son de una estructura más simple requieren que el máster tenga que tener más criterio para poder aplicar o no las reglas. Porque va a depender mucho de la interpretación y que dirima él finalmente cómo se resuelve algo. Yo, por ejemplo, también soy de la política de que para mí el conjuro tiene que ser corto y simple. Porque para que yo, pues, mesa, porque esa es mi función, ¿cachai? Eso en cuanto a diseño, eso a mí es algo que me importa. Que yo en mesa lo pueda ocupar rápidamente.
O sea, que abra el manual, que en primer lugar pueda encontrar rápidamente lo que estoy buscando, lo abra, lo mire y de un vistazo ya tenga la idea general de qué es lo que está pasando con eso. No que tenga que pararme a leer, ¿ya? Y que esté enterrado en un muro de texto la información que para mí es simple, ¿cachai? Tiradas de salvación, duración, efectos, daños que pueda tener, eso tiene que estar como en primera vista. Yo creo que a lo Se mejor puede pueden destacar tener un sistema entonces híbrido. información más de juego y el resto es Para, la para, descripción, el material para jugar en el fondo. para mí en temas de diseño, la regla básica es el famoso KISS, el Keep It Simple Stupid. Manténlo simple, manténlo simple. ¿Ya? El problema es que, por ejemplo, las fichas de monstruos para mí tienen que ser simples, tienen que ser rápidas de utilizar. Si quiero tener la historia, puedo tener una ficha más compleja, pero necesito un cuadrito que sea muy sencillo de la información esencial de la criatura que estoy manejando. Y después puedo tener todo un bloque de historia, de naturaleza, de hábitat de la criatura, como se manejaba en manuales de otras ediciones, o incluso manuales nuevos que tienen este diseño mucho más práctico, que una ficha enorme donde la mitad de las cosas que salen ahí se me van a olvidar o no las voy a ver bien, ¿te fijas? Y al final no se va a aprovechar la criatura Me como acuerdo tal. haber hecho ambas cosas, tanto como simplificar la escritura de un hechizo en el momento en el que estuve jugando, y tenía mi librito de conjuro escrito a mano. Y ponía esto, el daño, el efecto, qué sé yo, la distancia, tal como lo mencionas tú, la cosa más técnica. Y le había puesto un dibujito y unas palabras en algún idioma inventado, que era como lo narrativo. Y como narrador, Claro, también había hecho pequeñas ayuda-memorias, unas fichas de personaje, de monstruos, de criaturas, simplificadísimas, puntos de vida, qué sé yo, cuánta armadura tenía, la velocidad, los ataques, cuánto daño. En, no sé, una línea podía resumir un monstruo, porque igual lo tenía en la memoria, igual lo manejo, en el tiempo uno claro. se los termina aprendiendo. Entonces, es lo que necesito ver para jugar sin tener que haber en el libro. Creo que es una buena práctica también, tanto para el jugador resumir sus cosas, como para el narrador tener esas pequeñas ayuda a memoria con lo más imprescindible. Y Siempre va a servir. Siempre va a totalmente. servir y te va a ayudar también a la hora de. Pucha, seamos honestos, o sea, el inicio de los juegos de rol es para gente ñoña que le guste leer, ¿cachai? Entonces te tenéis que leer el mamotreto de Conjuro idealmente si queréis pasarla bien jugando. Porque el tema está en de que hay conjuros súper extensos y eh, pucha, ya de repente es bacán poner la plata sobre la mesa y decir, oh, me compré la lista de conjuros en cartas, en Las tarjetitas cartitas, de las claro. cartitas de los Muy bardos. buenas las ¡Ah! cartas. Son muy Es, buenas. es muy buena, si podéis conseguirlas, porque ya no sé si las venden tan seguido como antes. Y si es que jugáis siquiera presencial, porque se juega mucho online, que de hecho Sí. online igual te permite tener un poco a mano como el efecto de los conjuros y esas cosas, pero tenéis que estarlo leyendo. Tenéis que tener el hábito de estar como repasándolo y mantenerlo simple, mantenerlo como acotado, te va a ayudar como para tener una visión general de tus opciones. Ya una vez que lo queráis usar, pucha, le podéis echar una miradita como para salir de dudas, pero en general casi todos los conjuros se pueden simplificar bastante. Sí, de todas maneras. Y en ese contexto es lo que vengo mencionando hace sesiones pasadas, esta y los capítulos que vengan, es que por favor Reclamando. estudien sus hojas de personaje. Si cuánto les va a costar, 10 minutitos. 10 minutos antes de la sesión. Oh, ¿qué puede hacer mi personaje? Lean su weá, por favor, lean su hoja de personaje, gente. Sean Hay buenas una personas frustración y lean un 200 ahí. poco. No, no, La no. recomendación de su No doctor. es de años esta cuestión. No, bueno, eso del leerse las cosas y de mantenerlo fresco es una constante. He tenido jugadores de años, un conjuro de pronto no haber leído una cláusula que dice, por ejemplo, este conjuro no afecta a no muertos, o este conjuro no afecta a criaturas con una inteligencia de tal punto. Son pequeñas cláusulas que uno como narrador, como árbitro, tiene que estar súper atento para ver si afecta o no afecta. Hay Eso es lo criaturas otro. que son inmunes a ser hechizadas, por ejemplo. Es súper Jugador nuevo.
Es súper importante que el máster sepa esas cosas, que sepa esas cuestiones. Y para, si eres un Master Novel o querés partir, y esto lo voy a decir un montón de veces, D&D no es para partir a jugar rol. Discúlpenme lo que quieran, pero nadie debería partir jugando rol con D&D. Es un muy buen juego de rol, a mí me encanta, me fascina, yo lo juego, lo jugamos toda la semana. Pero es como No, enojado. no es recomendable para principiantes, para jugar. Pero no es Ni recomendable mucho porque menos hacerse ese es mucho daño info. de que tu primer personaje sea mago. No, 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 te mata un gato. El meme de que te mata el gato que te mira feo, es verdad. Para la gente que no ha jugado a D&D Un perro y rabioso. que está escuchando este podcast por primera vez porque se lo encontró en... Sí, pero te lo encontraste, oh, voy a escuchar esto, quizás me va a servir. Hermanito, no juegues mago si tú eres el personaje. Al menos no en D&D. No, hágase ese favor, quieras un poco, no se frustre. Un guerrero humano, ese Hay, es el mejor personaje hay para casters empezar. mejores a primer nivel. Es un hechicero. El guerrero humano es el mejor arquetipo. Deberíamos hacer una mesa de puro guerrero humano. Buenísimo. Serían todos diferentes. Pero Muy volviendo un especiales. poco al tema, Ok. volviendo un poco al tema, yo ¿Ya? creo que mantener tensión de forma mecánica con el dado viene bien. Mantener gestión de tus jugadores viene bien. Mantener gestión de tu hoja de personaje viene bien. Y con todo eso, vaya a ir apurando el pacing. Igual, si pueden, yo les recomiendo el video de Dungeon Craft. Se llama Speed Up D&D Combat. Con signo de exclamación, porque obviamente tiene que ser con violencia esta cuestión, pues está hablando de Acelerar combate. el combate en Es un D&D. video que no dura ni 10 minutos, ni 10 minutos. Así que, véanlo, está en inglés, sí, po, Sí, ese canal tiene pero, material muy, muy bueno. Lo tenemos pero ahí tal. como Y referencia interna. ahora yo en lo personal intento como no aplicar, eh, al menos yo no recomendaría en este capítulo, mucho homebrew. O sea, como esto de cambiar algunas reglas, porque la idea es. Ah, de Yo soy acuerdo. igual bien rules as written, ¿cachai? Porque si vais a empezar a cambiar reglas, mejor juega otro sistema. Y quizás es Reglas buen como momento para están empezar, escritas. empezar a mencionar, sí, rules as written se traduce como reglas tal y como están escritas. Hay otro sistema de combate que plantean otras cosas que puede ser mejor o puede ser peor. Sistemas ¿Algún que, ejemplo así rapidito? ya, lo primero que se me ocurre, Dungeon World. Dungeon World es un Chaos of the Dungeon Apocalypse World, qué buena y alternativa en ay, combate. Muy me bueno, muy fascina. bueno. Me fascina Dungeon. Sí. Lo que te plantea Dungeon World es que manejes el combate como una película. Entonces, no hay iniciativa per se. Siempre es como, yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer todo otro, y yo quiero hacer acá, y tal. Y vas narrando tus acciones de combate. Eh, y eso mismo, quizá una buena opción es saltarte la parte de la iniciativa, o no decir como iniciativa per se, sino que siempre darle el beneficio del ataque prioritario a tus jugadores, salvo que la narrativa plantee lo contrario, es decir, que hayan sido sorprendidos. A menos que sean Y, sorprendidos, por ejemplo. claro, Fantasy Flight, cuando sacó Arkham Horror hace no tanto, ¿verdad? Bueno, Arkham Horror lleva mucho tiempo, pero cuando sacó el juego de rol de Arkham Horror, ellos plantean de que tu ritmo de turno es. Ellos dividen el juego en escena narrativa y escena estructurada. Son de escena estructurada los combates, básicamente. Y el combate siempre va a partir de los jugadores. Y parte de los jugadores en conjunto. Y ellos deciden quién va a ir primero y quién va a ir último. ¿Cachai? Y una vez que terminan los jugadores, empieza el DM que parte con los NPC aliados. Y luego sigue con los NPC enemigos. ¿Cachai? En ese orden. Salvo Mira, que otra vez, existe este factor sorpresa narrativo. ¿Cachai? Entonces ahí tenéis como otro tipo de cosas. Y lo que tiene Arkham Horror, y no sé si lo tiene en otro juego, pero es aplicable, y de hecho, seamos honestos, mucha gente no tiene pantalla para jugar. Entonces, tirar los dados en mesa, esto igual lo hemos discutido en otro momento,
aplica un factor que hace que el combate sea más dinámico, porque están todos atentos al resultado del dado. Y sabes qué pasó, qué no pasó, y tampoco te queda la duda de que te está trampeando el máster, que eso igual a más de alguien le ha pasado. Y una de las cosas que aplica mucho el doc, de que se vean los dados. Sí, eso lo Mm. hemos visto también, el mantener los dados visibles, el no ocultarlos detrás de una pantalla. En cuanto a alternativa, entonces, sobre estilos de combate, mencionaba Marchand la iniciativa grupal por bandos. Me parece que Ronald has trabajado con eso. Y Sí, el otro formato es el de sin iniciativa, es sin un orden específico, que es una cosa más cinematográfica. La he probado, pero la verdad es que requiere igual manejo, requiere educar también al jugador, porque hay mucho jugador que está acostumbrado a esperar pacientemente su turno y se va a quedar de último hasta que todos actúen. Pero si se llega a conseguir que fluya, es muy divertido jugar reaccionando a cada acción de sus jugadores. ¿Qué nos puedes contar sobre la iniciativa en bandos, Ronald? ¿Te ha funcionado? sí, mira, la verdad es que me ha funcionado, bueno, para gustos colores, porque, por ejemplo, en la mesa que mi mesa principal que ya lleva, estamos a punto de finalizarla, llevamos cerca de 3 años jugando esa mesa y estamos cerca del cierre de campaña. Yo ocupo la iniciativa como se ocupaba en ediciones anteriores, o sea, yo lanzo un D6, los jugadores tienen un D6, el resultado más alto parte en esa ronda y se refresca esa iniciativa cada ronda. Entonces, por ejemplo, a una jugadora le gusta bastante porque siente que es como la emoción, ¿ya? Otro jugador no le gusta tanto porque siente que está jugando de ruleta rusa, porque puede tocarle el empezar, por ejemplo, a los enemigos, terminar una ronda y luego iniciarla, entonces van a ir Y más empezarla, juegan dos claro. veces en el fondo. Pero básicamente a mí me gusta, la encuentro mucho más rápida. También depende del sistema, a algunos no les va a gustar porque hacen construcciones de personajes para optimizar su propia iniciativa y ser los primeros en partir y todo eso, Sí, sí, hay y esto algunos recursos ahí. claro, y esto la verdad es que lo quita. Yo por lo menos, por lo menos, viéndolo como en beneficio del juego en general, ¿ya? Ya hablo del juego, no del jugador, sino que del juego donde están todos los jugadores y en beneficio al final de todo, encuentro que es mejor, porque es más rápida la acción, ¿ya? O sea, sucede algo, lo describo, tiro el D6 mientras estoy hablando y le digo, y yo le digo a qué jugador, lánzame tú un D6. Ah, tú lo Claro. designas. Claro, Ya, bien. no espero así a que alguien levante la mano porque eso se va a demorar. Entonces, le digo, tanto, Juan, tírame un D6. Oye, y Y me pasa al tiro que me imagino el problema de ponerse de acuerdo. Ya, les toca el grupo, le toca a los jugadores. ¿Quién va primero? Ah, ya, yo quiero hacer esto aquí y acá. El ponerse de acuerdo, el preparar un plan, todas las rondas, no te genera un problema? no, ¿Un tiempo porque extra? lo que pasa es que, a ver, yo juego, me he mantenido en un sistema de juego que es más clásico porque me he dado cuenta de que es el sistema que dirijo con mayor confianza y que por lo visto es el que más pega con mis jugadores, ¿ya? Es como esta cuestión del match que haces entre Claro, máster encuentra un y jugadores, perfil afín, ¿sí? claro. Entonces, yo lo que hago es que antes de cualquier combate, antes de cualquier cosa, siempre les pido como un orden de marcha. Ah, de acuerdo. Ya, pido un orden de marcha, entonces veo cómo se llama, quién es el que va a la vanguardia, quién va al medio, quién va en la retaguardia. ¿Ya? Y en base a la situación que se genera, pido la iniciativa. Generalmente la pido al jugador que tiene su personaje más cerca de la acción para ver qué bando reacciona primero. Y, y simplemente le digo, perfecto, tienen ustedes la iniciativa. Tú, partes tú. Y yo doy el pie de quién es el que va a empezar. Y si dice, Ah, no, perfecto. pero parte tal persona, perfecto. Te saltamos y cuando tú estés listo, toma tu turno. Siguiente, tú vas a, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que va a hacer tu personaje? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah, ya. No, yo Se hago puede esto, resolver perfecto. Claro. fluido, orgánico, sin Mira, problema. Shadow Dark, por ejemplo, tiene el sistema de que igual lanzan un D6 y según cómo están sentados los jugadores en la mesa, tú empiezas a pedir los turnos en el orden de las manecillas del reloj Ah, ya, desde el mira. máster por alrededor.
Y así lo hace rápido, lo hace fluido. Súper fácil, ¿Ya? súper fácil. Ahora, si alguien quiere partir primero, alguien se cambiará de asiento, no lo sé. Yo, por lo menos, acá cuando me sale eso, dejé de esperar a que ellos se pusieran de acuerdo de quién va primero. No, yo doy el pie. Y generalmente doy el pie al personaje que podría estar más cerca de la acción o que tendría el peligro más cercano. O sea, cuando tienen la iniciativa de los jugadores, el que podría reaccionar primero, ese es el primero que le hablo, ya sea porque está justo frente a frente a los enemigos bueno, o porque ¿sabes? iba, no sé, con el arma cargada, por ejemplo. Claro, Si me dice un estaba jugador, esperando no, yo voy con el momento. arco y flecha tensados, caminando, Sí. entonces perfecto, aquí está la oportunidad. Usted gana una iniciativa, actúa. ¿Sabes qué? Me acuerdo haber visto en un manual Está bien de, no me dinámico. acuerdo qué sistema, parece que de Bringer puede haber sido, que había una plantilla de modificadores para la iniciativa. Personajes, por ejemplo, con armas cortas o armas largas podían tener un bono o un penalizador. Y los casters, los magos, siempre iban de último, porque era más lenta la acción. Claro. Pero sonaba bien en el papel. Pero ejecutarlo y acordarte de qué bonificador tenía cada uno, porque era con tiradas, me Claro, es que parece engorroso, la verdad. esas son las velocidades de combate, porque incluso hasta en quinta edición hay una regla alternativa al respecto, que es, por ejemplo, la gente con armas pesadas parte al último en la iniciativa o tiene un penalizador, y también existe algo similar, las velocidades de armas. Si mal no recuerdo, en Si tercera edición fueran, estaban. si fueran turnos estables en el tiempo, por ejemplo, saber que, no sé, imagínate, el pícaro siempre va a actuar primero, a menos que ceda su turno, y el mago siempre va a ir de último, por dar un ejemplo. Creo que me hace más sentido que estar haciendo tiradas, porque en el fondo es el orden del marcha que tú me decías, Claro. y tiene sentido con la acción que van a ejecutar durante el combate. Lo que pasa es que, mira, ahí Y es una donde el estrategia válida. sistema. Claro, el sistema también te crea la narración, porque cuando tú les das hay un momento de reflexión cuando el grupo, por ejemplo, de aventureros se mete a investigar, no sé, por las ruinas, ¿ya? Hay un tema de planeación antes de entrar, ok, pónganse ustedes de acuerdo, tienen que hacer un orden de marcha. ¿Quién va? De hecho, ahora lo estoy haciendo de esta manera. Déjame contarte un poco esto, a lo mejor le ¿Vale? sirve a algún jugador de D&D. El grupo. Datazos de Ronald. Claro, claro. Al grupo y Tomando le nota. digo, ok, ustedes se van a organizar para ver cómo un orden de marcha, quién va a ir adelante, porque yo voy a asumir que el que va adelante va a ser el que va a estar más atento, otro va a estar protegiendo, van a ir diciendo más o menos qué es lo que van a hacer. Pero en sus turnos, esto es antes de que suceda el combate, antes de que pueda haber un encuentro, ustedes van a elegir un líder de grupo. ¿Ya? Un líder de su grupo. Aquí logré al final adaptar algo que es muy de vieja escuela a jugar, por lo menos como juego yo, que es en línea. Ustedes en la ronda van a conversar todo lo que quieran. No me muevan ningún token del mapa, no muevan ninguna miniatura, nada. Sino que ustedes conversan en personaje qué es lo que van a hacer. Y cuando se ponen de acuerdo, el líder del grupo me va a decir, vamos a ir a tal lugar. Y tú te moverás tu miniatura y yo muevo la del resto que te van a seguir. ¿Ya? Y tú me vas a describir la acción que va a hacer el grupo en general. Si algún personaje va a tomar alguna acción individual, también me la dices tú. ¿Ya? Entonces tú les das un momento en que los jugadores se ponen de acuerdo entre ellos, y esto generalmente lo hacen en personaje, ya conversando, y ahí tienes bastante roleo para que no vayan a pensar Creo de que sí, que po, claro que mi sí. mesa es puro sistema, ¿cachai? Y Pura van, barra de ¿Cómo que nivel no? 10. Pues claro, yo pensé que eran puros números. claro, era como la Matrix, la cosa así como ver la Matrix. Entonces, cuando Claro. van en la situación, se van acomodando, según la situación, yo les puedo decir, perfecto, tiro por encuentros aleatorios, debajo o delante de ellos. De hecho, hago que el D6 que ocupo o el dado que sea que esté ocupando en ese momento para encuentros aleatorios, lo tiro a uno de los jugadores, ¿ya? Para que tenga esa emoción de la apuesta igual al tirar el dado. Y cuando sucede algo, lo narro de esa forma, ¿ya? Les digo, sienten, bla, 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 la situación de peligro, tírame un D6 a uno de los jugadores. Y los voy rotando para que cada uno tenga la oportunidad ¿cómo se llama? De que lo culpe el resto de la mala iniciativa que podría tener, o los felicitan si sacan una buena iniciativa, ¿ya? Y ahí trato de hacer el combate que sea lo más dinámico posible.
ya tratando de, esto igual de repente cuesta, que es el describir las acciones de forma cinemática a pesar de que tengan algo mecánica. Sientes algo que cae sobre tu cabeza, te envuelve toda la cabeza, lo Súper sientes buen en los hombros, elemento. te empiezas a asfixiar y sientes una cosa como de cuero, de piel encima tuyo que no sabes qué es y está todo oscuro y bla, bla, bla. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Qué vas a hacer? Y parte contigo. No, yo trato de hacer tal cosa, perfecto, al lado tuyo. No sé, Pepito, ¿qué haces tú? Yo voy a tratar de hacer tal cosa. Ok, Juanita, ¿qué vas a hacer tú? Y así voy por la ronda. De repente alguien me dice, no, yo voy a ir primero. Ya, perfecto. ¿Qué vas a hacer tú? Y de ¿Cachai? repente Y esa pregunta ahí, igual es buena, ¿cachai? Ese mismo tema de... suena súper sencillo y creo que todos lo hemos hecho. ¿Qué vas a hacer? Pero, pero que siempre nazca del jugador. Es decir, ¿qué vas a hacer más un tema de qué quieres hacer o de darle opciones, ¿cachai? Como obligarlo un poquito a decir, muévete, muévete, que hay combate, hay peligro, hay tensión, hay un tal... Si se le olvida alguna acción buena, alguna cosa así, si eres piedoso, lo podéis como rehacer entre medio o simplemente más Vivaldi para la otra. claro, Pero claro, o sea, no cuando ser tan... Dime. yo lo que hago cuando terminan de declarar su acción y hacen su acción y la ejecutan, o sea, ya, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Puedo hacer? No, ¿qué vas a hacer? Estás en un combate, está sucediendo esto. Claro, Esto es lo que estás viendo. No hay Hay tiempo para oscuridad, no sé, pensar. hay gritos, ¿cómo se llama? Están atacando a otros compañeros, a lo mejor está oscuro. ¿Qué haría tu personaje? ¿Qué pasa a si mí, decide? ¿Qué vas a hacer? ¿Cachai? En 5, 4, 3, ya hago esto. ¿Cachai? Bueno, Y les está pongo es esa bueno. como tensión. lo que dice el máster siempre, po. Lo que dice aquí Doc es como, de repente me he tocado mesas con jugadores del Doc que es como, quiero tirar esta habilidad para... Describe qué voy a hacer y yo te digo que tienes que tirar, porque así Claro, no quiero funciona el tirar juego. por, no Claro. sé, investigación, ya, pero ¿qué estás buscando? Lo Claro. mismo, Eso igual es una ponerse en los buena, zapatos del personaje. Sí, eso igual es una po. buena herramienta para el Anda a pegarle máster. nomás. ¿Ya? Claro, a lo mejor va a chocar un poco con el reglas escritas y todo eso, pero a mí me gusta leer reglas. Yo juego D&D, ya, eso que quede claro. Si para la próxima presentación voy a decir, hola, soy Ronald, yo juego D&D. Juego de idea. Claro, es Y como me Desde Alcohólicos quejo. hace mucho Anónimos, una tiempo. cosa así. Claro, no me quiero mucho, tengo jugadores de nivel alto, sí. Ah. Soy masoquista. Eh, Juego pero de lo D y sé que, lo que es el taco. No. claro, el Gaco en español, por favor. El gaco. Ah, Gaco, Cáchate y sí, te pues. sí, corrige, ya, doctor El, Marchand. ya claro, sabéis que yo me largo. Saliste Me voy de trasquilado. ya. aquí. Chao. El asunto es Guaya. que yo leo varios sistemas de los derivados de D20 y de repente otros sistemas, porque yo veo las reglas, más que como un libro, un compendio de reglas, lo veo casi como si fuera un lenguaje, ¿ya? Un lenguaje donde a través de las reglas tú traduces dentro del juego situaciones que pasarían en la historia, ¿ya? O en la situación, ¿ya? ¿Cómo traduzco yo un golpe de una espada? ¿Ya? Lo traduzco con una tirada de ataque, lo traduzco con... ¿cómo traduzco yo forcejear con alguien? Lo traduzco con una prueba de fuerza. ¿Cómo traduzco yo? ¿Te fijas? Entonces me creo un lenguaje que se traduce en tiradas de dados, cuando son pertinentes, ¿ya? Cuando algo puede fallar, pido dados. Cuando no puede fallar, no, es innecesario, ¿ya? Pero cuando algo puede fallar, cuando hay tensión, eh, yo trato de consumir distintas reglas para tener un criterio más amplio. Eso significa que cuando alguien no sabe qué hacer, digo, y ahí es donde me estorban las hojas de personajes demasiado complejas que al final terminan amarrando a los jugadores a Tanta su hoja. información que te Claro que, dificulta en la toma de decisiones. claro. Entonces, para mí es más como decirle, ¿qué es lo que haría? Pucha, no sé, pues entonces me voy a tirar, a mí esto es clásico, me voy a tirar corriendo con una, no sé, pues, con mi hombro para hacer tal cosa, o voy a tratar de cegarlo, voy a tratar de tirarle tal cosa, voy a sujetarle las manos al caster para que no pueda ocupar el componente somático, ¿cachai? Para que no pueda conjurar bien, ¿te fijas? Entonces, dime qué es lo que haces y yo te lo traduzco en tiradas. ¿Necesitas alguna tirada para hacer esto? El conocer, por ejemplo, que un conjuro tiene componente verbal, somático y material, me dice a mí que si yo le agarro las manos a un mago, ¿ya? Y no lo dejo moverlas, no va a poder usar conjuros de componente
somático. Si le Claro. tapo la boca, Tenía una no va a herramienta de poder combate. ocupar componentes verbal. A lo mejor tiene metamagia, podrá lanzar uno, pero va a tener que usar otro tipo de recurso. ¿Cachai? Pero yo tengo que saber que efectivamente de repente va a sonar así como, no, pero es que un mago debería ser más poderoso. O sea, le tapáis las manos, le aprietas las manos y no va a poder conjurar. Sí, no va a poder conjurar porque tiene que mover las Es manos como libremente. quitarle su arma o ¿Cachai? su armadura a un Pero guerrero también, pues le vamos a eliminar claro, el elemento de ventaja que tiene. claro, entonces eso, ¿cachai? Es como amplía tu criterio, conociendo reglas, conociendo cómo funcionan, para que después los jugadores puedan narrarte algo, alguna situación improvisada sobre todo, y darle alguna ventaja que sea significativa, porque también el problema que tienen las reglas que son muy estructuradas o cuando tienen estas hojas complejas, que a mí me pasa sobre todo a niveles altos en D&D, es que no te atreves a hacer ninguna cosa fuera de lo óptimo que ya tienes en la hoja. Entonces miras tu hoja para saber qué es lo que puedo hacer. Es Y al cierto. final Sí, nunca es verdad. la hoja te Te manda lo que vas a atreves a hacer algo y tú nunca te diferente. atreves a hacer algo, Qué claro. lástima, le pasa mucho al brujo, el famoso truco estallido Ah, arcano, el Eldritch Blast, Eldritch suele Blast. ser el uso más frecuente de sus acciones y se pierden toda la oportunidad de utilizar sus habilidades de pacto o algún otro conjuro de interés, porque hacer daño es lo que mejor pueden hacer. Una lástima en verdad y que se reduzca la creatividad del juego a lo óptimo, a lo que más daño hace, a lo que más rápido me va a llevar a resolver este problema aunque sea hacer lo mismo todos los turnos. En verdad, una lástima. Y es un buen Por eso consejo mismo, para jugador igual. por eso mismo de repente no todos los combates tienen que terminar en la victoria o tienen que resolverse a puro combo o a puro golpe o puro hechizo. Escapar siempre es una opción válida. Y de repente es bueno que el máster ponga un monstruo bien cototo o una cantidad de bichos bien tal. Y de repente ya no es superable. Hay Claro. una anécdota muy Marchand, interesante que me mira, parece que con Border. Dime, 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 no, dale, dime. dale, disculpa que te haya interrumpido, pero termina tu historia. Ah, no, una tontera, una tontera. Mira, hay una anécdota que me parece que con Borderlands, no sé si el 2 o el 3. Y es que había una zona del juego en que tenías que pasar como por una casi que batalla campal. Y todos los playtesters como que se quejaron de esa zona porque eran tantos enemigos Era muy que les era difícil. muy difícil eliminarlos a todos. Entonces cuando corrigieron el juego, lo que hicieron es que pusieron más enemigos para que lo tenés que pasar nomás, porque es como sobrevivir. Y a la gente le Ya. encantó esa cuestión, ¿cachai? Ah, qué bueno. Entonces de Evita el repente combate. pero tiene que ser Puta, orgánico. súper bueno tu anécdota, porque de hecho eso era lo que te iba a decir. Tres palabras, pensamiento de videojuego. Ese es el Ah, problema que tienen, ese es el mira. problema que tienen los nuevos jugadores, bueno, en realidad no tan nuevos, pero los jugadores que ya Sí, crecieron es un vicio común. con videojuegos. Claro, porque tienen el pensamiento de que el juego de rol en papel debería funcionar de la misma forma que el juego en computador. De hecho, Quinta Edición lo hace con esta idea de los encuentros equilibrados. ¿Cómo balanceo mi encuentro? Pero ¿cómo diseño un encuentro para que no sea tan brutal? Porque la lógica detrás de eso es que tú piensas que los jugadores tienen que derrotar siempre al enemigo, que siempre van a combatir. ¿Cachai? Yo hago el encuentro equilibrado para que, en el fondo, para que ganen. De hecho, incluso la tabla corregida que tenía Quinta Edición en el Sanatar respecto a los encuentros con enemigos, un encuentro mortal no significaba que fuera a terminar una partida TPK. en TPK, sino que era que uno de los jugadores iba a quedar en 0 puntos de golpe. ¿Ya? Y de hecho, esa costumbre, yo creo, esta ya es una apreciación personal, mi opinión personal, yo creo que esa mentalidad provoca más TPK realmente que un error del máster. Claro. Porque es que hice el Esperar que todos encuentro los muy enemigos se puedan desbalanceado. vencer. Claro, es que hice el encuentro desbalanceado, entonces no tenían cómo ganar mis jugadores. No, tú, ¿cómo se llama? Hiciste un encuentro que los jugadores creen que siempre tienen que ganar. Y no es así. No es así. Tú perfectamente yo puedo colocar un dragón anciano como una parte de nivel 1.
si la party se le ocurre que va a pelear contra eso, o sea, no estamos entendiendo el ambiente. Esto no es un videojuego. Entonces, también es parte de las expectativas de decirles, oye, ubícate, po. O sea, bueno, igual es difícil, pues cuando en la portada del Sabes que no libro te tienes puede a matar. una persona saltándose contra un gigante de fuego. Sí, Yo en la mi verdad es juego, que es parte de la expectativa que uno tiene al empezar a jugar, po. Uno espera claro, enfrentarse al Igual dragón y sí, espera ganarle, igual en el sí. fondo. claro. A mí me pasó una vez con un jugador que estaba partiendo en Icewind Dale, igual súper buen jugador, súper buen chato. Pero, Se hizo un personaje, se hizo una bruja con el pacto de la espada. Fueron a unas cavernas donde había una saga, a robarle la olla, robarle la olla a una saga. Y en la cuestión había un esqueleto de un gigante de hielo, un esqueleto de un gigante de hielo. Y el esqueleto se levantó y los atacó. Y ella se tiró de frente a combatir. Y los otros este me lo jugadores que bajo. ya conocían el estilo, era como, tenemos que alejarnos. Y ella fue, atacó, hizo un poco de daño, atacó el gigante, sacó un crítico, partió su personaje en dos. Sesión número 2. Wow, nivel uno. Claro, nivel uno. No, olvídate, po. Esas lecciones uno las aprende de pronto a la fuerza, pero igual te dan un mensaje Sí. interesante, porque no todos los combates se tienen que ganar Claro. en ese momento. De pronto se Claro, puede porque volver. el ejemplo que daba Marchand del ejército, hay algunos encuentros aleatorios que pueden ser perfectamente, no sé, un ejército de, no sé, de trasgos o de monstruos que va marchando. Ese es tu encuentro aleatorio con tu party de nivel 3 Claro. o 4. Que no deberían poder hacerle frente, pues, ¿cachai? O Que se sea, entienda claro, que es un... claro, es algo ambiental, tú lo ves, ¿qué haces? Escóndete. Que no se puede hacer sería falso, porque mira, un encuentro, ni siquiera un encuentro aleatorio, pero un encuentro. Frodo, Sam, Merry y Pippin huyendo de la comarca, o sea, viajando de la comarca no me acuerdo a dónde iban a dónde se iban a vivir, y se encuentran con un Nazgûl montado en el camino. Eso es una escena ya clásica, ¿cachai? De la fantasía. Sí, po. O sea, si lo quería aplicar como a lo que es como rol, claro, tenéis como esa cuestión y evidentemente tú decís, el combate está de más. Gracias. Pero, ¿sabes que Gracias por resolver esa el... escena, porque igual aporta mucho a la narrativa, es un momento muy icónico? Creo que resolver esa escena más conviene hacerlo como eso, como una escena de interpretación, más que tirando iniciativa, iniciando un combate y demostrando lo poderoso que es, por ejemplo, el Nazgûl, Claro. o los gigantes que aparezcan, qué sé yo. Yo creo que se puede resolver de manera narrativa y va a contar una historia igual o mejor, dejando la idea de que hay criaturas más poderosas y que estamos en un mundo antiguo, que no somos los más capaces en ese momento. No sé si Sí, pero convenga aquí iniciar un existe el combate en libre ese de caso. Dios, po. No, pero Claro, es que ya es sé. una cuestión de si Claro. alguien saca la espada y se tira de cabeza, por mucho que tú Bueno, queráis ahí yo creo que ahuyentar. ahí hay procedimientos perdidos, por lo menos en esa clase de juego, porque como te digo, a lo mejor la expectativa es esta de aparece un enemigo, tú lo vas a enfrentar. ¿Por qué? Voy y Porque le el pego. juego debería estar diseñado para que ese Claro. encuentro puedas combatir y puedas sobrevivir ese combate. Entonces vas a tener esa mentalidad de que en cualquier encuentro tengo que combatir, porque los encuentros de antes, ¿te acuerdas? Yo te decía que no solo aparecía el encuentro, pero también lanzabas a qué distancia aparecía esa Sí. Y la criatura y actitud cuál era y su la reacción inicial. actividad, claro. Claro. Entonces a lo mejor tú tenías la oportunidad de verlo a bastante distancia y tener tiempo de decidir qué hacer antes de que te vieran a ti. La tirada de iniciativa ya es cuando estabas frente a frente, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Todavía tienes tiempo, lo vas a emboscar, te vas a esconder, vas a huir, vas a atacar, ¿cachai? Abres posibilidades. Oye, A está lo mejor súper bueno lo... este tema. Yo creo que da como para una segunda parte esto de mejorar los combates, los tiempos y de mantener las tensiones esperadas dentro del juego. Pero estamos llegando al final de nuestro capítulo, señores. Se nos pasa el tiempo muy rápido últimamente. Me gustaría quedarnos con algunas reflexiones finales, algún consejo último, sea para narrador, sea para jugador, sobre cómo afrontar este momento que sin duda es memorable, es lo que uno espera cuando juega, cuando llega la acción, cuando llega el momento de utilizar sus talentos y desafiar el peligro.
Y me gustaría que nos quedemos ahí con algún último consejo antes ya de dejar caer el telón. Marchán, último consejo. Que no jueguen mago. No, pero, eh, eh, Apréndanse la cuestión. apréndanse esa hoja. No, yo creo que ir probando y quizás siempre es bueno darse un tiempito posterior a terminar la sesión o antes de iniciar la siguiente, de comunicar con los jugadores y con el máster o que el máster converse con sus players sobre qué funciona, qué no funciona, qué hace sentir cómodo, de repente comunicarse, es decir, ¿saben qué? Me parece que la ronda se demoró 1 kilo, porque también este es otro tema que tiene mucho Dungeons and Dragons particularmente, y es que medio que te exige, hay jugadores que quieren que todas las sesiones haya combate, y se va a estar Claro, echándole 2 horas por combate, narrativamente nunca vayan a avanzar mucho. no vaya a Entonces, yo creo que avanzar. la Ese es el comunicación problema. es súper importante y llegar a un punto medio en el cual todos lo pasen bien, que es la finalidad de los juegos, si por algo es un juego. Bien, bien, me gusta. Y Ronald, ¿algún último consejo al cierre? Reforzar lo que decía Marchand de la comunicación dentro del grupo con tus jugadores. Recordar que el máster también tiene que divertirse, no es Es un eh, ser humano, tiene que es un jugar. ser humano, igual, claro, igual. Si el máster no se siente motivado jugando, la mesa no va a durar mucho tiempo, Eso es muy ¿ya? Porque eso cierto. se contagia. Pero por lo Sí. mismo, el máster también tiene que tener eh, tú eres el director de juego. Si vas a masterear, tú eres el director de juego, así que tienes que tomar las riendas del asunto. Tienes que ponerle el máster en Game Master, Dungeon Master, lo que sea. Y eso significa que si nadie comenta el tema, tú tienes que iniciar la conversación, tú tienes que conversar con tus jugadores, tienes que instruirlos en lo que tú esperas del juego, de una forma educada, por supuesto, y aterrizada. Al final tiene que ser un consenso entre todos y tú llevas el ritmo en la sesión. Si sientes que las cosas se están estancando, apúralas un poco. Si alguien no se decide, déjalo, sáltate al siguiente hasta que tenga tiempo de tomar una decisión. Si alguien no sabe qué hacer, bueno, hay que pasar al siguiente nomás. Ya, pero mantén el ritmo siempre para que no termine muriendo de aburrimiento el pobre monstruo que esté ahí, o el enemigo que esté frente a sus Esperando que aventureros. terminen su transformación de Power Rangers o de Chica Mágica Claro, al final de su turno. el monstruo leyendo, sentado tomando tecito, leyendo el diario, mientras el Ah, mago está leyendo su conjuro para saber qué es lo que evaluando sus va a opciones. hacer. Claro. Pero Master, ¿y si en vez de un conjuro entonces se tiró 3 botellas de ácido? ¿Será más conveniente? Y me alcanza el turno también para poder hacer otra cosa y desenvainar una metralleta. Muerte por aburrimiento es factible. Es válido. Claro. Ahí están los dados para acelerar el paso para que algo suceda y por supuesto que se pueden hacer más breves incluso esos encuentros. Muy bien, pues caballeros, un agrado compartir esta velada con ustedes. Estamos llegando al final de este capítulo, hablando sobre los ritmos y los problemas del tiempo entre turnos de combate, cómo mantener la atención, lo esencial, cómo mantener captiva la acción del momento, que no se apague esa chispa, esa llama, y que se disfrute finalmente desde todos los jugadores hasta el propio narrador la experiencia. Hasta aquí llegaremos por hoy, mis ilustres. Un gustazo compartir esta velada con ustedes. Nos veremos en una próxima con un nuevo capítulo y un nuevo tema, por supuesto. A nuestros en radio escuchas les invitamos a comentar en este video sobre alguna experiencia que hayan tenido en los combates, en donde hayan sentido que el tiempo ha jugado en contra, o por el contrario, algún combate memorable en el que todos hayan salido emocionados luego de una grata experiencia. Les estaremos leyendo y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Por ahora Y nos para los más despedimos. puristas, que no
ordinariedad en todo lo que quieran. Corríjanos. Sí, por Que no supuesto. sabemos nada, que somos los peores máster. Pónganlo ahí. Encantados. Que yo encantado de leer Encantados esos de comentarios. seguir. Óyennos, Oye, óyennos. aprovechando ahí la interrupción ahí de Marchant, A quiero ver, aprovechar de hacer un descargo. la nota al pie de página, ¿no? Lo que decía ya. de las 3T de Index Card RPG. Eran ya. timers, Eso nos faltaba. timers, threats and treats. Ese ¿Ya? era el que nos Mira. faltaba. Claro. El Los temporizador. timers, la amenaza y, ¿cómo se llama? Y los regalos, los dulces, Listo, por para así que no decirlo. se diga Eso sí, que, claro. que se Que habla se dijo sin mal. más. Andaba Se dijo mal. champurreando al El aire. Ronald ahí buscando durante toda la sesión cómo era la cuestión. Claro. Abriendo el libro. Revisen la edición Master de ICRPG, página 92. Míralo, Ah, míralo, ahí pero está. mire el Nuestro hombre. archivista, enciclopedia humana. Ya, listo nomás, nos vamos hasta la próxima. Vuestro Nos siempre, veremos. Doctor Eterus, nos vemos en una próxima aventura. Buenas noches. Buenas Chao, chao, noches, gente. chabolines.